Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Ya vamos casi a entrar en la recta final de este libro. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 20. Bueno, ya son muchas cosas que hemos visto en el libro de Hechos. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿por qué creen que es importante el estudio del libro de Hechos? Pues porque es donde ya directamente se nos habla a nosotros de cómo pues debemos de vivir, lo que tenemos que hacer, y ya fue dicho por Jesús, ya dejó su enseñanza. Ok, sí, es buena respuesta. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿por qué es importante el estudio del libro de Hechos? Pues porque es historia, o sea, del inicio ¿Del inicio de qué? la base de nuestras creencias. Ah, ok, sí. Porque se muestran ahí las bases de la fe cristiana, dice Vanesita, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene una respuesta diferente? ¿Por qué es importante el estudio del libro de Hechos? Simplemente para saber que todo lo que ellos hicieron y debemos seguir haciendo. Ah, muy bien, como ejemplo, muy bien. Sí, son muchas respuestas las que podemos dar acerca de esa pregunta, por qué es importante el estudio del libro de Hechos. Pero sí, una de las más acertadas son las que dijeron, porque este libro nos muestra cómo es que el Señor Jesucristo deja la gran comisión a los apóstoles y cómo es que después de que Él sube al cielo, ahora el Espíritu Santo es el que se hace cargo de la guía de la iglesia, ¿verdad? Comienza la iglesia y comienza la predicación del Evangelio a los judíos y después a los gentiles, ¿verdad? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Somos judíos o somos gentiles? Gentiles, ¿verdad? Acuérdense que los judíos son todos aquellos que guardan la ley de Moisés y los gentiles son pues todos los demás, ¿no? Todos los que no obedecemos, no guardamos la ley de Moisés. Así es. Hay una cosa bien importante. Si ustedes se fijan, tal vez ya lo notaron, pero cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, es como ver la iglesia de Cristo en su forma de ser, ¿sí? Todo lo que implica ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Vemos ejemplos como el de cuando recién se bautizaron aquellos 3,000 cristianos. Dice que todos tenían todas las cosas en común. Entonces ahí nos enseña que la iglesia debe tener todas las cosas en común. Cuando nos presentan el ejemplo de Ananías y Zafira, nos enseñan también que en la iglesia no todo siempre es color de rosa. También hay errores, también hay pecado. Aún después de que hemos estado bautizados, todavía se peca, ¿sí? No es como que uno se bautice y ya no peque nunca más. Entonces existe el pecado dentro de la iglesia. Cuando vemos el servicio de los 7 diáconos, ¿verdad? Nos enseña que en la iglesia debemos servir. Debe haber personas que sirvan y cada uno de nosotros somos siervos en lo particular, ¿verdad? Y así cada cosa que hemos ido viendo a través del estudio de Hechos, por ejemplo, también cuando llegamos al apóstol Pedro, que lo encarcelaron, ¿se acuerdan? Que lo liberó un ángel. ¿Qué hizo la iglesia para poder liberar a Pedro? Orar, ¿verdad? Entonces nos enseña que la iglesia debe orar. Cuando hay algo que ya no se puede hacer humanamente hablando, hay que orar a Dios para que Él ayude, ¿verdad? Entonces todo lo que hemos ido viendo a través del libro de Hechos nos va mostrando cómo debe de ser la iglesia en su esplendor, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en los problemas, en las alegrías, en todo. Es una bibliografía, es una carta abierta para todo el mundo, para que conozcan la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? Ahora que estamos hablando del apóstol Pablo, pues él nos está dando otros detalles más de cómo debe de ser un cristiano, ¿verdad? Cómo debe portarse un cristiano, un seguidor de Cristo. Ya vimos los viajes misioneros, ya estamos prácticamente por terminar el tercer viaje misionero. ¿Cuál era la misión de Pablo al salir a viajar? Porque hablamos de viajes misioneros, bueno, entonces la pregunta obligada es, pues, ¿cuál era la misión, verdad? ¿Cuál era la misión de Pablo al salir a predicar? Pues salir y llegar a las iglesias y a lo mejor cuando estaban
estaban bajos en lo que estaban haciendo, levantarles el ánimo. Sí, bueno, sí, la idea, porque en el primer viaje misionero pues nadie conocía a Pablo. Ahí entró al terreno escabroso, ¿no? Así con hierbas y todo, por así decirlo. El terreno estaba sin trabajarse. Entonces él pasa y establece iglesias. Y ya para el segundo viaje misionero les da como que otra pasadita, y es lo que está diciendo la hermana Alicia. Ya cuando estaban ahora sí las iglesias, ahora sí la segunda pasada fue para fortalecerlos, para animarlos, para corregir algunos detallitos. Y el tercer viaje misionero, ¿para qué lo notan que sirvió? Es para reclamar que todos siguieran en la enseñanza que les había dado. Sí, una vez más era también para fortalecer a las iglesias, pero ya venía otro propósito más junto con ese. Lo de juntar lo de las ofrendas, ¿no? Para la iglesia de Jerusalén. Así es, ya en ese tercer viaje misionero ya viene Pablo también recogiendo las ofrendas que había ordenado previamente por cartas a las iglesias, ¿verdad? Entonces ya está llevando a cabo esa colecta, esa ofrenda para llevarla hacia Jerusalén. En este punto que vamos a empezar el día de hoy, estamos en ese punto donde Pablo ya va con la mentalidad de ir a Jerusalén, ya va camino hacia Jerusalén, pero por ahí pasan algunas ciertas cosas, algunos eventos que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a comenzar el capítulo 20. Vamos a leer primero del versículo 1 al 6, explicamos brevemente, después pasamos al 7. 21, ¿puede leer, hermana Gloria? Sí. Ok, por favor, el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Después de que cesó el alboroto. Pausa ahí nada más, perdón, pausa ahí. ¿Cuál alboroto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el último alboroto que pasó? El de Jesús, cuando lo de los vendedores y todo hicieron el alboroto porque iban a dejar de vender y lo que pagó. Las diosas de la... Sí, ¿cuál era la diosa que estaban venerando ahí en Éfeso? Diana. A Diana, ¿verdad? Diana de los Efesios. Sí, ese alboroto donde por poco linchan a Pablo otra vez. Ese es el alboroto que dice ahí en el versículo 21, ¿verdad? Ahora sí, hermana, perdón, no sé si versículo 1. Dice, después de que cesó el alboroto, llegó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Versículo 2, hermano Mari, por favor. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas las hechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos Sí. habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien, gracias. Bueno, fíjense bien cómo empieza el contexto de esto, ¿no? Ya que pasó el alboroto de Éfeso, dice que llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. Fíjense cómo Pablo, a pesar de que él era el que estaba pasando por pruebas y por tribulaciones, él exhortaba y animaba a los hermanos, ¿verdad? Y nos deja ver que Pablo pues tenía un espíritu muy fuerte, ¿no? Normalmente quien pasa por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, ¿qué ocupa de las demás personas? Pues apoyo, ¿verdad? Que lo cobijen, que lo apapachen, que le digan, no, tú sí puedes, hermano o hermana. Pues Pablo era al revés, él era el atormentado y él era el que daba ánimos y exhortaciones para los demás, algo que debemos de aprender, ¿sí? Luego dice, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, ¿verdad? Está hablando ahí de las regiones donde estaba Pablo caminando y desplazándose.
Dice el 3, después de haber estado allí por 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Aquí Pablo ya parece criminal más buscado, ¿sí? Ya los judíos ya lo están acechando, ya están buscando la manera de matarlo. Por eso cuando supo Pablo que lo estaban esperando cuando se embarcase para ir a Siria, pues mejor le da por otro lado, ¿sí? Entonces Pablo ya está huyendo para cuidar su vida. Fíjense cuál es la gravedad del asunto ya. O sea, Pablo ya lo está buscando casi todo el mundo para matarlo. Pero aún así, pues él sigue, ¿verdad? Trabajando, no se amedrenta, no se achicala, dice, no, yo ya no me voy a dedicar a esto, no, él sigue adelante con lo que está haciendo. Y dice que, bueno, simplemente cambia la estrategia, cambia la ruta por donde se iba a ir y vuelve a pasar por Macedonia. Dice el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia. Acuérdense que Asia, pues, es otra región donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Dice, le acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo es otro nombre, Aristarco es uno y Segundo es otro, son 2 personas de Tesalónica. Dice Gallo de Derbe y Timoteo, o sea, Gallo y Timoteo son de la ciudad de Derbe. Y de Asia dice Tíquico y Trófimo, ¿sí? Ahí por si quieren poner a sus hijos o nietos así, pues ahí hay nombres, ¿verdad? Para escoger. Bueno, le voy a poner 10 a quien me diga ¿qué hacen estos hombres acompañando a Pablo? Pues yo creo cuidándolo para que no lo maten. Bueno, aparte serían de guardaespaldas. No, hay otra razón más explicable. De hecho, se puede explicar con una cita bíblica, pero quiero ver si ustedes la saben antes de que les diga. Yo digo que en este punto estaban aprendiendo de él, ¿no? Pues eran de aquí y de allá, y de Berea y de Asia, y como que cada uno decía, bueno, pues empezó, o sea, hay que ir con él para ver qué le aprendemos. Ah, claro, de eso de entrada era pues aprender de Pablo, ¿no? Porque pues él era el discípulo de Jesucristo, era el apóstol de Jesucristo, tenía mucha enseñanza, tenía mucha espiritualidad para transmitir, claro que sí. Pero sí, también eso es muy importante. Noten que estos hombres son de las ciudades donde Pablo ya ha pasado, ¿verdad que sí? Menciona por ahí a Berea, a Tesalónica, a Derbe. Derbe pertenece a las regiones de Galacia, de Asia Menor. Entonces, son personas que son de las iglesias donde ya Pablo ya ha pasado, ¿verdad? Eso tienen en común. Pues yo digo que a lo mejor andaba con él para aprender más de él y adquirir más conocimiento ellos para, pues ahora sí que yo vivo en el tombero, hacer las cosas bien en el tombero y así cada uno de ellos. Ok, pudiera ser, pero bueno, vamos a leer. A ver. Otra podría ser, porque como dices, eran de las iglesias donde ya había pasado, y se supone que en cada iglesia Pablo había dejado como encargado que juntaran las ofrendas. A lo mejor ellos eran como el que iba a llevar a la ofrenda de su iglesia, pues. Ya se ganó el día de la hermana Mari. Fíjense lo que dice 1 Corintios 16:1. Primera a los Corintios 16, no creo que es el 4, 16, 3 y 4. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? 16, 4 dice, y si fuera propio... El 3 también, perdón. 3 y 4. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo vaya, irán conmigo. Ok, eso es cuando él manda la ordenanza de cómo se iba a manejar la ofrenda. También les dice a cada iglesia que vaya seleccionando quiénes van a acompañarlo para llevar el donativo hasta Jerusalén. Entonces, este grupo de personas que acabamos de leer acá son los que la iglesia de cada lugar seleccionaron para que acompañaran a Pablo para llevar el donativo hasta Jerusalén, ¿sí? Ya anexado a todo eso, pues todo lo que ustedes dijeron, aprender de él, acompañarlo, vigilarlo, ayudarlo, etcétera, ¿sí? Pero el propósito principal de este grupo de hombres es que ellos van con Pablo para llevar el donativo hasta Jerusalén, para que fuera como más transparente todo, ¿sí? Y también por seguridad, ¿no? Porque, o sea, imagínate, llegaban a otro lugar y volvían a agarrar a Pablo, pues al menos la ofrenda de las iglesias, que también ofrendaron iglesias que también estaban pasando por dificultades, al menos se
Seguro, sí. No se los quitaron. Sí. Entonces todo estaba planeado bien estratégicamente por Pablo. Pablo siempre fue muy inteligente y pues obviamente también el Espíritu Santo lo ayudaba para que él fuera muy sabio y hiciera todo con mucho cuidado. Entonces todo eso tenía que ver, ¿no? Aunque no nos lo dice aquí directamente, pero sí se entiende que también era por seguridad de Pablo y del donativo y de todos. Muy bien. Fíjense lo que dice el versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, ¿qué dice? Nos esperaron en Troas. ¿A quién? Pues a Pablo y a Lucas. Sí, ahí una vez más se entiende que Lucas anda con Pablo, ¿verdad? Porque él se incluye, dice, nos esperaron en Troas. Versículo 6 dice, y nosotros, otra vez se incluye Lucas ahí en el relato, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Sí? O sea, ahí no está hablando solamente de lo que está haciendo Pablo para viajar, para librarse de las acechanzas de los judíos y seguir avanzando, porque su destino final es ¿dónde? ¿Llegar a qué ciudad? A Jerusalén, sí. Lo que quiere ahorita Pablo es llegar a Jerusalén. Vamos a entrar al versículo 7. Versículo 7, ¿quién sigue la lectura? A ver, hermana, por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir el día siguiente alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, ahí hay una pausa. Este versículo es muy importante porque se nos muestra una evidencia de ¿qué creen? Del día en el cual se reunía la iglesia de Cristo para partir el pan, es decir, para participar de la cena del Señor. ¿Qué día era? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, sí. A veces la gente cree erróneamente que el primer día de la semana es el lunes. Sí es el primer día de la semana laboral, o sea, hablando del día del trabajo, ¿qué se puede decir? Pues sí, del trabajo. Sí, el primer día de la semana laboral es el lunes, pero en general, hablando del calendario o de los días de la semana, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Y el último día de la semana es el sábado. Por eso los judíos guardaban como día de reposo el día sábado, porque era el último día. Decían, así como Dios creó el mundo, el universo en 6 días y en el séptimo descansó, así nosotros también 6 días trabajamos y el séptimo lo descansamos, lo guardamos como día de reposo. Es para Dios, está santificado, ¿sí? De ahí viene el que los judíos guardaran el sábado. Algunas personas hoy en día siguen guardando el día sábado, lo cual pues ya está fuera de contexto. El día que está aquí registrado como evidencia que la iglesia de Cristo usaba para reunirse era el primer día, es decir, el día domingo. Por eso se llama domingo, ¿sí? Domingo viene de dominos, o de una palabra latina que es dominus, que significa Señor, ¿sí? Por ahí uno de los emperadores, de uno llamado Constantino, que se congració con los cristianos, les dio ese día. Digo, bueno, se reúnen el primer día de la semana, está bien, se los doy, se los regalo, ¿sí? Es el día Dominus, es el día domingo, es el día del Señor, ¿sí? Por eso quedó el día domingo como así, como el día domingo. Sale entonces, dice que Pablo enseñaba, dice, habiendo salido al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, se extendió hasta las horas de la noche hablando el apóstol Pablo. Versículo 8, ¿quién sigue? Y había muchas... Sí, el 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ok, bueno, aquí vemos que se reunían de noche, ¿verdad? ¿Por qué creen que se reunían de noche? Yo creo que por la misma persecución, ¿no? que a veces los querían agarrar. Bueno, aquí en este punto del contexto todavía no se perseguía tanto a la iglesia, apenas se estaba dando a conocer. Los judíos sí de repente se... Dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Ajá, o sea que... O sea, lo alargó. Sí, o sea, quiere decir que empezaron tal vez como oscureciendo y se alargó hasta... A ver, hermana Valentina. Es que yo digo, bueno, me acuerdo que alguien, porque hace una vez al mismo, no sé si lo estoy imaginando, explicó que pues como ellos se dedicaban
trabajos, saliendo del trabajo fue que decidieron pues Se congregaban. Sí, es lo que... simplemente pues, se alargó como Eso es lo que mayormente se cree, que se reunían en la noche porque pues todos trabajaban, ¿verdad? Entonces hasta que terminaban sus jornadas laborales pues ya se juntaban por ahí en algún lugar. Aquí se menciona un aposento alto, es como un tipo, como un hotel, ¿sí? Estaba en un lugar donde estaba como construido hacia arriba, porque ahorita vamos a ver que alguien cayó desde el tercer piso. Éutico. Sí, entonces para que vayan más o menos imaginándose, ¿no? Cómo era la forma en la que nuestros hermanos del primer siglo se reunían. Se reunían por las noches y se reunían donde podían, ¿verdad? Es que yo pienso que es como a veces aquí nos sucede de que tenemos duda de algo o nos acordamos de algo y ya te preguntamos de otra cosa y me imagino que así era con ellos. Sí. Que tenían dudas y él se las tenía que aclarar. Pues por sí, eso también se alargaba. Ahora imagínense tener un apóstol de Jesucristo a la mano para preguntarle lo que uno quiera, pues con mayor razón, ¿verdad? Había muchísima tela de dónde cortar. Sí, entonces de alguna manera, como ustedes quieran y gusten, la reunión se alargó hasta muy tarde, ¿sí? ¿A qué hora se les antoja que sea medianoche? Pues las 12, ¿no? ¿A las 12? Bueno, está bien, alrededor de esa hora, ¿verdad? Versículo 9, ¿quién sigue en la lectura? Y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ok. Hasta ahí nada más. Ahorita, bueno, de una vez el 10, pues, para no quitarle la inspiración. Dice, y había muchas lámparas. El 10. 10. El 10. Dice entonces descendió Pablo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo después de haber subido y partido el pan y comido y habló largamente hasta el alba y así salió. Y el 12 de una vez. Llevando al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ok, bueno, ahí está. Si usted se queda dormido en mi predicación, pues no se sienta tan mal, ¿verdad? También en la Biblia hubo quien se quedó dormido. Este joven llamado Éutico. ¿Vale? Pienso que después del trabajo, cansados y con la plática y más si Pablo se las hacía muy amena, Sí. pues Bueno, las predicaciones de Pablo no eran amenas. Entonces, También era cansancio. sí. Bueno, aquí hay muchas cosas que comentar, ¿no? O sea, uno como predicador, pues uno se siente consolado de que si a un apóstol de Jesucristo se le durmieron, pues uno qué puede esperar, ¿verdad? No, eso es algo chusco nada más. Bueno, sí, es una realidad que el cerebro humano está diseñado para prestar atención, dicen por ahí los expertos, los estudiosos, no más de 30 minutos, ¿sí? El cerebro de nosotros puede poner atención casi por lo regular, todos parejo, como 30 minutos. Algunos a lo mejor un poquito más, o dependiendo de qué tan emocionante esté la predicación o lo que ustedes quieran. Pero en promedio, media hora es suficiente para el cerebro, ¿sí? Ya después de ahí se empieza a cansar, empezamos a bostezar y llega el sueño, ¿sí? Entonces fue lo que le pasó a este joven. Y para colmo de sus males, pues se le ocurrió ponerse en el lugar menos indicado. Se sentó en una ventana. Entonces se lo venció el sueño y pues cayó hacia abajo, ¿verdad? Oyendo a Pablo, el airecito de la ventana y todo. Sí, y peor si ya habían cenado también. Bueno, ahí más adelante es que apenas iban a cenar, ¿verdad? Entonces, Más que a lo mejor pues estaba cansado del día. sí, pues de alguna manera estaba muy relajado este joven Éutico y pues tristemente... Habemos unos que a veces nos están platicando algo y como que la misma voz de la persona. Ah, sí. Sí, luego también eso influye mucho, que si la persona tiene un timbre de voz muy suave, también arrulla, ¿verdad? Entonces muchas cosas pueden haber pasado, pero el caso... si no entiende uno también arrulla. Sí, si uno no ha comido, si uno no ha dormido bien, o sea, son un montón de factores los que tienen que ver cuando uno está listo o no está uno listo para escuchar a alguien, ¿verdad? Y pues el sueño llega. Pero el que está enfrente sí lo percibe porque ve la bostecidad. Sí, no, de uno de aquí ve todo. Yo de aquí veo quienes están poniendo atención, quienes no les gusta, quienes están comiendo moscas, quienes vinieron a fuerzas.
quienes tienen hambre, de aquí se me aprecia todo. Pero está bien, o sea, uno tiene que hacer lo mejor. Yo aquí en este lugar tengo que poner lo mejor para ustedes. Ustedes de aquel lado pues también tienen que poner lo mejor para Dios, ¿verdad? Bueno, el caso que Eutico se cae desde el tercer piso, dice, hacia abajo, y fue levantado, ¿cómo? Muerto. Algunos dicen, no estaba muerto, nada más se había golpeado o algo así. Muerto es porque muerto estaba y por eso Pablo se tendió en él. ¿Y quién está registrando ese dato? Lucas. Y Lucas era un médico. ¿Ustedes creen que un médico no iba a saber si una persona estaba decidida, no? Tan solo fue el primero que tuvo que haber salido a ver qué onda. Sí, entonces el veredicto de Lucas está muerto, ¿sí? Lo levantaron muerto. Dice el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo, ¿sí? ¿No les parecen familiares esas palabras? ¿Quién más se refería a la muerte como? Sí. Para el cristiano, la muerte es nada más dormir, ¿sí? Es bueno irnos mentalizando de ese pensamiento. Cuando uno muere, no se acaban las cosas. Cuando uno muere es solamente reposar este cuerpo regresa a su lugar donde pertenece, que es este planeta. Todo nuestro cuerpo está hecho de lo mismo que está hecho este planeta, entonces simplemente es devolverle al planeta lo que es de él, ¿sí? Y nuestro... Sí, es lo que dice por ahí el rey Salomón, ¿verdad? Dice, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que pasa, una separación del cuerpo con el espíritu y el alma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa nada más. Pues este hombre Eutico pues ya se estaba yendo, nada más que Pablo lo regresó. Dice que lo abraza, algo parecido a lo que en el Antiguo Testamento hizo Elías por el hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Se tiende encima de él en su desesperación de revivirlo. Y Pablo pues hace algo parecido, lo abraza y pues asegura, ¿verdad? Que no teman, que está vivo, ¿verdad? Entonces se lleva a cabo una resurrección. Dice el 11, después de haber subido y partido el pan y comido. ¿Por qué se menciona diferente? Haber partido el pan y comido. Que partir el pan es participar de la cena. Sí, y comer. Pues es comer. Sí, o sea que se llevaron a cabo las dos cosas, ¿verdad? Participaron de la cena del Señor y convivieron, ¿verdad? Comieron también en armonía como iglesia. Dice, habló largamente hasta el alba, o sea, todavía más se extendió. Hasta que amaneció. Se Con la... la novedad de Eutico, Pues sí, tenían mucho de qué hablar, tenían mucho de qué platicar, tenían mucho que glorificar, bueno, tenían mucho que hacer, entonces la noche no les alcanzó para convivir, para hacer todo lo que tenían que hacer como iglesia. Dice, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que todo terminó bien esa noche, ¿verdad? Bien, vamos a seguir en el versículo 13. Dice por ahí, viaje de Troas a Mileto. ¿Quién sigue en la lectura? Versículo 13. dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Sí, versículo 15. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Quío. Y el otro día navegamos. Sí, tomamos puerto. Tomamos puerto Pasamos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Ok, entonces ahí prácticamente se nos habla de que Pablo pues recortó la ruta, no quiso pasar por Asia Menor,
Por las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, etcétera, ¿no? Bueno, por todas las demás de allá, porque quería llegar en especial solamente a Éfeso. Dice que quería llegar nada más a Éfeso y de ahí ahora sí irse hasta Jerusalén para recortar tiempo, porque le importaba, le interesaba llegar, si fuera posible, dice ahí, a la fiesta de ¿qué? El Pentecostés, ¿sí? Entonces recorta camino para llegar directamente a Éfeso. Dice el versículo 17. Yendo pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? No me refiero a nombres particulares, sino al cargo. A los apóstoles, ¿no? Y sí. No. Para eso ya habían dado la lista de los requisitos que debería tener un anciano, ¿no? Sí, por ahí en otra ocasión Pablo se toma el tiempo de escribir una carta a Timoteo, bueno, de hecho dos, pero en la primera donde vienen todos los requisitos para cuando en una iglesia alguien anhelara ser obispo, con que es lo mismo anciano, ¿verdad? Pastor, obispo y anciano es exactamente lo mismo, ¿sí? Es un cargo de responsabilidad dentro de la iglesia. Y ese no se imponía, no decía, tú vas a ser el obispo, no. Dice ahí, si alguien anhela ser obispo, o sea, si alguien tenía que nacer del varón, si yo quiero ser obispo, yo quiero ser pastor de la iglesia, y no tenía que ser nada más uno, tenían que ser varios, ¿sí? Tenían que cumplir los requisitos antes de querer ser. Sí, y para poder serlo tenían que cumplir con toda esa lista de requisitos que después vamos a ver en la primera carta de Timoteo, ¿sí? Bueno, total de que en esta iglesia de Éfeso ya había ancianos, ¿sí? Ya había personas, ya había hombres, había varones que cumplían con todos esos requisitos, y a ellos son a los que manda llamar Pablo, ¿sí? Para platicar con ellos. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ajá. Viendo al Señor con bondad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido acechanzas de los judíos. Ok, ahí vamos a una pausa, perdón. Esto que vamos a ver aquí es muy importante. Acuérdense que cada que estamos estudiando la Biblia, yo siempre procuro darles 3 enfoques. ¿Sí se acuerdan cuáles son esos 3 enfoques? El enfoque histórico, es decir, cómo pasaron las cosas en ese momento, ¿sí? En el que estamos leyendo, el contexto bíblico, es el enfoque histórico. Segundo, el enfoque doctrinal, es decir, si hay algo que se debe de hacer, hay que ver cómo se debe de hacer, para no equivocarnos, ¿verdad? Es el enfoque doctrinal. Y número 3, el enfoque espiritual, el de cómo debo de eso y agarrarlo yo y ponérmelo yo mismo, ¿verdad? Cómo debo de aplicarlo en mi vida. Entonces, es primero enfoque histórico, enfoque doctrinal y enfoque espiritual. Esta parte que vamos a leer aquí está muy cargada de esa tercera parte, enfoque espiritual. Aquí hay mucho de lo que podemos agarrar para ponernos nosotros mismos, ¿sí? Y más sobre todo como iglesia. Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso y les da un discurso bien bonito, bien cargado de emociones y bien útil para toda la iglesia. Les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. O sea, les está diciendo que Él les enseñó con su ejemplo, ¿sí? Ustedes me vieron, ustedes me conocen cómo me comporté entre ustedes, ¿verdad? Desde el primer día en que me conocieron hasta ahorita. O sea, esa es la plataforma para Él enseñarles lo que les va a decir enseguida. O sea, no nada más les habla por hablarles. Le está diciendo, le estoy poniendo a mi persona como ejemplo. O sea, porque ya lo hice, porque se los demostré, por eso se los digo, ¿sí? Y es algo bien importante para todos nosotros. Es mucho mejor enseñar con el ejemplo que con palabras, ¿sí? Por ahí hay una frase en el mundo que dice que un ejemplo arrastra más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho cómo vivimos, lo que decimos, lo que hacemos, porque eso va a hablar mucho más de nosotros que solamente decirle a la gente, te invito a la iglesia porque soy cristiano, ¿verdad? La persona va a obedecer más o nos va a seguir más por lo que ve en nosotros y no por lo que nosotros le decimos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con el discurso de Pablo. No se preocupen por el tiempo, no vamos a tener predicación hoy. Aquí mismo está toda la enseñanza que quiero transmitirles el día de hoy, así que por el tiempo no se preocupen.
Dice el 19, alguien que lo lea, por favor. El 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ok, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo les va a empezar a enseñar a los ancianos cuáles son los valores que deben de existir en la iglesia. Y el primero de ellos que les enseña por su misma persona es el servicio. ¿Sí? ¿Y cómo servía él? Dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Para que una persona sirva a la iglesia con humildad y con muchas lágrimas, tiene que ser algo sincero, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestro servicio dentro de la iglesia siempre debe de ser sincero. Cualquier cosa que hagamos, hasta quitar las hierbitas, limpiar las bancas, barrer, cocinar, lo que ustedes quieran, siempre háganlo con servicio de humildad y con servicio sincero, ¿verdad? A lo mejor no les pido que siempre andemos llorando, ¿verdad? Pero se entiende que las lágrimas demuestran la sinceridad. Eso es lo que les está diciendo Pablo, que su trabajo ha sido sincero por la iglesia. Versículo 20, ¿quién sigue en la lectura? Y como nada, ¿Y cómo? por eso, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ajá. Y si como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que en la iglesia debe de haber siempre enseñanza. Como las arañas. En esa no. Lo que Pablo enseñaba no eran las arañas. Lo que Pablo enseñaba era la palabra de Dios, el evangelio, ¿sí? Públicamente, es decir, cuando se reunían, como lo que acaba de pasar con el joven que se cayó, ¿verdad? Estaban reunidos públicamente y por las casas, o sea, particularmente a cada quien. A lo mejor a nosotros no tenemos tanto esto en nuestra congregación. Ese es uno de nuestros talones de Aquiles, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de varones, por cuestiones de lo que ustedes quieran, no tenemos esta enseñanza como se debería. Públicamente, pues aquí sí la tenemos, ¿verdad? Cada domingo, pero por las casas no la tenemos. Antes sí la teníamos, ahorita ya no lo tenemos. Pero como no tenemos esto ahorita en nuestras manos, ¿qué podemos hacer para suplir eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer para que se siga enseñando en casa? Pues sí. Pues otra es aplicando a nuestra vida diaria el aprendizaje. Sí, también. Pero aquí en la enseñanza implica el conocer, ¿sí? El aplicar pues ya es secundario esto, pero aquí lo que dice Pablo, dice, yo no rehuí en enseñarles todo lo que fuera útil, es decir, todo lo que él sabía de las Escrituras, todo lo que él sabía de las revelaciones de Jesucristo, todo lo que él sabía que era útil para ellos, para que crecieran. Dice, yo no lo rehuí, o sea, no lo hice para un lado, yo agarré todo lo que ocupaba. Incluso por eso se alargó hasta la medianoche en el ejemplo pasado que vemos, porque Pablo tenía una grande necesidad de enseñar. O sea, se me acaba el tiempo y no les acabo de enseñar todo lo que quiero, ¿sí? Entonces, Pablo les puntualiza que él les enseñó todo lo que ocupaban saber, ¿sí? O sea, ya por motivo de conocimientos no iba a quedar, les está diciendo. Ustedes ya saben todo lo que tienen que saber y pues ya, ¿verdad? Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ajá, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahí está. Fíjense bien, Pablo ya sabía lo que iba, ¿verdad? No era como que, híjole, pues, ¿quién sabe qué iba a pasar? No, dice, exactamente, no tenía buenas noticias, el Espíritu Santo no le estaba diciendo, hombre, Pablo, como estás haciendo un trabajo bien excelente, ahí en Jerusalén te espera, te van a recibir con caravanas, te van a hacer fiesta, te van a dar mole si quieres, no, o sea, no.
le estaba diciendo el Espíritu de alguna manera en cada ciudad, fíjense, no nada más una vez, o sea, cada ciudad que iba pisando, cada vez que avanzaba el Espíritu Santo, de alguna manera le decía: Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. Es lo que les digo, tan solo ya parecía uno de los criminales más buscados. Los judíos por todos lados lo andaban buscando, y no para saludarlo, para matarlo. Ya no lo querían ver sobre la tierra. Por ahí alguno en algún momento le va a llamar que era una plaga. O sea, este hombre es una plaga para nosotros. O sea, Pablo ya estaba muy perseguido por todos lados. La gente, había mucha gente que lo odiaba, había mucha gente que lo quería ver muerto, ¿sí? Y llegar a Jerusalén no iba a ser la excepción. Por eso el Espíritu Santo le iba anunciando que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero ¿qué era lo que hacía que Pablo siguiera adelante, hermanas? El amor a Dios. El amor a Dios, muy bien. Pero hay otra palabra que nos sirve más aún, que se llama compromiso, ¿sí? Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que reafirmar con Dios. Pablo tenía un compromiso con Dios. Él hablaba siempre de acabar una carrera, ¿sí? De acabar un ministerio que le había sido encomendado. Quiere decir que él estaba comprometido a hacer eso, al precio que fuera, ¿sí? Aún así tuviera que pagar con su misma vida, decía: no importa, yo tengo que concluir con ese trabajo que Dios me escogió. Desde aquel momento en que el Señor Jesucristo se le aparece en Damasco y que le dice: Saulo, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Desde ahí Saulo entendió que tenía que enderezar sus caminos y cumplir con un propósito, ¿sí? Pues a lo mejor por eso lo hacía con más responsabilidad y a la vez por amor, porque fue directamente elegido por Jesús. Sí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algún compromiso con Dios? Sí, pues sí lo tenemos, pero pues, como si no lo tuviéramos. Yo digo pues porque no estamos haciendo las cosas como por decir eso que dijiste de hacer aseo, Sí, pues el compromiso. de andar pues aquí participando con la iglesia. El compromiso con Dios es muy amplio. Si nos ponemos a meditar en cuál es el compromiso que tenemos con Dios, es muy extenso, ¿sí? El venir a reunirnos ya es un compromiso de entrada, ¿verdad? Venir a reunirnos es compromiso con Dios. No es conmigo, ni con la hermana Mamá Alicia, ni con Manita, con nadie. No, es el compromiso de estar en este lugar ahorita es con Dios, ¿sí? Luego, pues el lugar de reunión es otro compromiso, ¿verdad? Que tenemos que hacer para ofrecerle a Dios un lugar, pues bonito. Como decíamos hace unas clases anteriores, pues por ahí Dios en algún momento al pueblo de Israel los exhortó, ¿verdad? Que estaban descuidando su casa y que por eso al pueblo de Dios le iba mal, porque estaban olvidando lo principal, que era primero la casa de Dios y después la casa de todos los demás. Ahí vimos una aplicación así, ¿verdad? De por qué es importante mantener nuestro lugar de reunión, pues bonito. Después de eso ya siguen otros compromisos más. El compromiso espiritual mío con Dios, el compromiso mío también de predicar su palabra, porque también nosotros estamos dentro de la gran comisión. De ahí dijo: ir por el mundo y hacer... El compromiso de dar el testimonio también fuera de la iglesia. Sí, de comportarnos como cristianos. Por ahí dice Pablo en algún momento, dice: compórtense a la altura del evangelio. O sea, hay tantos compromisos, o ese compromiso que eso no solo abarca tantas cosas, que es momento de que hagamos una pausa en nuestras vidas y digamos: bueno, ¿qué tan comprometido estoy con Dios? ¿Sí? Y cada quien empezar a trabajar en nuestra vida, en nuestro espíritu, decir: bueno, pues en esto sí estoy bien, en esto estoy mal, y ir enderezando todo, ¿no? Juntándole, hacer que el camino ahora sí esté derechito y sentirnos comprometidos con Dios, ¿sí? El compromiso es personal, así como Pablo ahorita nos va a decir, fíjense bien, en el versículo 24, alguien que lo lea, fíjense cuál es el motor de Pablo para poder cumplir con su compromiso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es. ¿Qué dice Pablo? Dice: sí escucho al Espíritu que me viene diciendo desde que empezamos al camino hacia Jerusalén, que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice: pero ni modo. Dice: no lo escucho, ni hago caso de eso. Dice: sigo adelante y sigo, dice aquí,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, mi vida no es para mí. O sea, si me muero en el camino de aquí a Jerusalén, pues ni modo. Dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir la carrera, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. O sea, Pablo tenía como principal compromiso cumplirle a Jesús, cumplirle al Señor Jesucristo. Dice, me escogiste para predicar tu evangelio ante los judíos y gentiles, es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Si nosotros, Dios nos escogió para ser cristianos, pues hay que ser cristianos con toda la expresión de la palabra, ¿sí? Hay que quitar todas las cosas que nos estorben y hay que dedicarnos a ser cristianos, que sea nuestro compromiso con Dios. En el versículo 25. Y ahora he aquí yo que sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Así es. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pues está despidiendo de ellos. Dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, acuérdense que está hablando con los ancianos de Éfeso, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, dice, verá más mi rostro. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros Entrarán. lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y guiaros Daros o darles. herencia con todos los santificados. Sí, hasta ahí una pausa. Fíjense qué discurso tan fuerte en estos versículos. O sea, Pablo les dice en el 26, por tanto, a los ancianos, ahí los tiene, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, ya Pablo está diciendo, yo ya les di todo lo que les tenía que dar, yo ya les hablé todo lo que les tenía que hablar. Ahora ustedes ancianos, tienen la iglesia en sus manos. Eso de yo les protesto, ¿no has visto los actos cívicos cuando una escolta le entrega la bandera a otra escolta? Eso es un acto de protesta, ¿sí? Cuando un presidente recibe la presidencia de la república, también tiene que juramentar y protestar de que él va a cuidar la patria, va a cuidar a la nación. Eso tan importante y tan lleno de compromiso es una protesta, ¿sí? Ahora Pablo los está protestando a ellos. Dice, ustedes ahora son los líderes, ahora ustedes son la guía, ahora ustedes apacienten la iglesia, así como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Ahora Pablo le está diciendo a los ancianos de Éfeso, ustedes son los responsables, ¿sí? Y cuídense, dice, porque entre ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces que van a querer destruir la iglesia. Entre ustedes mismos se van a levantar falsos maestros que van a quererse llevar a la iglesia. O sea, cuídense hasta de ustedes mismos, ¿sí? Por eso Pablo dice en el 32, y ahora hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados, ¿sí? Esa es la preocupación que tenía Pablo. Ahora sí, versículo 33, vamos a terminar ahí en el 38. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está. Otra cosa más que Pablo les quiere dejar bien en claro a los ancianos de Éfeso, que sean generosos, ¿sí?
Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. O sea, yo no vine a quitarles nada. Antes dice el 34, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. ¿Qué hacía Pablo? ¿En qué trabajaba? Sí, y por ahí conoció a un matrimonio que hacían lo mismo que él. ¿Cómo se llamaban? Priscila y Aquila. ¿Quién es la mujer? Sí, Aquila es el hombre, Priscila es su mujer, ¿verdad? Entonces ellos compartían el mismo oficio que Pablo. Entonces Pablo trabajaba, ¿sí? En esta época moderna se ha puesto mucho de que las iglesias sostienen a sus predicadores. No quiere decir que esté mal, ¿verdad? También dice la Biblia que por ahí en el Antiguo Testamento habla de que no pondrás bozal al buey que trilla, o sea, como diciendo que el que trabaja para Dios también es digno de recibir un sustento de parte de Dios. No está mal que las iglesias lo hagan cuando se puede y tienen los medios para hacerlo, pues qué bien, ¿verdad? Por el predicador, porque puede trabajar más tranquilamente y tiene más tiempo para la iglesia. Pero también es muy importante que aquel que se dedica al ministerio de la iglesia, pues también utilice sus manos, ¿sí? Pablo está poniendo el ejemplo de que él, como apóstol de Jesucristo, él que tenía todo el derecho del mundo de recibir el sustento de la iglesia, no lo tomó como algo que él quisiera para sí. Dijo, no, para lo que yo ocupo y lo que ocupan los que andan conmigo, Timoteo, Lucas, etcétera, estas manos me han servido. O sea, yo trabajé para sustentarme yo solo y a los que andan conmigo, ¿sí? Dice el 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo quería una iglesia generosa y esa enseñanza pues es también para nosotros. Fíjense las palabras que dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Antes de que estemos esperando que alguien nos dé algo, usted adelántese a darle a alguien más, ¿sí? Y todas las cosas van a dar por sí solas. Si usted se fija, si usted da algo a alguien más, tarde o temprano eso se devuelve. Si usted es generoso con las personas, de alguna manera Dios se encarga de que lo que pase alrededor de nosotros nos recompense y nos dé también a nosotros. Es una bendición. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Por eso pues hoy estoy contento de que el día de hoy se entrega una despensa, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso. Sean generosos. Y nosotros, aunque somos una iglesia pequeña, estamos ejercitándonos en dar, ¿sí? Y eso se los alabo, se los reconozco y les animo a que sigan así. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, 38. doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Muy bien. ¿Querían a Pablo? Sí, ¿verdad? Y se nota que los ancianos, pues dice que se le echaron al cuello, se lo abrazaban y lo besaban. ¿Por qué? Dice el 38, dice porque les dolía en gran manera. Cuando les dijo más allá arriba en el versículo 25, es que ninguno de ellos vería más su rostro, ¿verdad? En pocas palabras, estaba despidiendo Pablo de los ancianos de Éfeso. Y pues estaba esa escena, ese momento, ¿verdad? Estaba cargada de emociones, estaba cargada de melancolía, de tristeza, de gozo, de lo que ustedes quieran. Fue un momento muy emotivo, donde Pablo, pues, ahora sí como que les pasa a ellos la batuta, ¿verdad? De la iglesia. ¿Saben qué dicen? Ya el apóstol Pablo, o sea, yo me voy y ustedes se quedan, así que les encargo mucho la iglesia, ¿sí? Entonces, pues hay muchas cosas que podemos aprender de todo esto que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso. Todavía faltan muchas cosas más por aprender de lo que va a pasar con Pablo de aquí a que llegue a Jerusalén. Entonces, esta parte final de Hechos se pone como que más intensa, ¿verdad? Muy cargada de emociones y de muchas cosas que podemos aprender para nosotros mismos. Así que hay que seguirle, hay que seguir atentos al estudio. Ahí en casa, si pueden, denle una leída a lo que sigue para que se vayan metiendo más al contexto. Se siente como una despedida real. Sí, yo me acuerdo mucho de esto. A lo mejor hasta el hermano Moy va a escuchar en la grabación porque estoy grabando yo me acuerdo mucho de cuando el hermano Moy se fue pues también de aquí de la congregación. Es un momento muy emotivo para todos porque sí, es triste, pues difícil para la congregación. Ustedes vieron cómo todos pues
De alguna manera siempre cuando la persona que está al frente se va, se estabiliza, ¿no? Se mueve todo, entonces tenemos que volver a... ¿Dónde? No siempre. Bueno, no siempre, pero es en general, ¿no? Hablando de que cuando hay una congregación donde el predicador se va, pues sí, obviamente se va. La convivencia es sana. Sí, Luego se siente en cualquier ausencia. sí, cualquier ausencia luego se siente, ¿verdad? Y no nada más con que sea el predicador, si es alguno de ustedes que están en las bancas también escuchando, cualquier persona, cualquier hermano, cualquier hermana de la iglesia que se va, se siente, ¿sí? Se siente luego y la iglesia se estabiliza. Bueno, aquí en este caso con el apóstol Pablo, aquel que ellos consideraban como su padre en la fe, pues se les está yendo, ¿verdad? Y les está diciendo, pues nunca más nos vamos a ver, al menos aquí en la tierra, nos veremos allá arriba en el cielo, pero pues aquí ya no nos vamos a ver. Entonces sí, fue un momento muy emotivo, muy triste, pero pues no dudo ni por poquito que a todos los ancianos les dio en el corazón y dijeron, pues ahora le vamos a ponernos las pilas y vamos a cuidar de nuestra iglesia. La iglesia de Éfeso, hasta donde se sabe, pues fue una iglesia muy, pero muy grande, muy trabajadora, y pues también tuvo sus fallas, ¿verdad? Por ahí en Apocalipsis nunca vamos a pasar desapercibido ese comentario que les hizo el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, dice, tu arduo trabajo, tu paciencia, que sabes identificar a los malos maestros. O sea, tantas cosas que les elogió, pero les dijo una sola y con eso los derrumbó. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Entonces sí, fue una iglesia muy grande, muy esplendorosa. ¿Y gracias a qué? A que el apóstol Pablo también ahí estuvo. Les digo por... ¿sí? Los advirtió porque, o sea, entre todas las cosas que en Apocalipsis se les dice, es eso que saben identificar a los malos maestros y todo eso, porque Pablo se adelantó. Sí. Les dijo, de ustedes no van a salir, entonces siempre se tuvieron que mantener alerta. Sí, Gracias a que Pablo les... así es, se entiende entonces con lo que se lee en toda la escritura que sí, los hermanos de Éfeso fueron muy atentos. Cualquiera que llegaba o cualquiera que quería hacer ahí algún alboroto, lo que fuera, rápido lo aplacaban, ¿verdad? Mantuvieron su iglesia bien ordenada. Que fue lo que nos dijo el hermano hoy. No a cualquiera que venga y entre se le va a decir hermano. Sí, no, hasta la fecha el hermano por mensaje, algunos de nosotros de repente nos dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto y lo otro. Aunque no está aquí presente, está al pendiente de nosotros, escuchando las necesidades, participando de la manera que puede, mandándonos muchos saludos a todos, consejos, todo lo que él puede hacer, lo pone a nuestra disposición, ¿verdad? Dios también se agradece. Bueno, pues ahora sí que igual como los ancianos de Éfeso, ahorita nosotros somos los que estamos aquí presentes, es lo que hay, ustedes y yo. Así que al igual que ellos tomaron la responsabilidad de conducir a la iglesia de Éfeso con bien, pues así igual nosotros tenemos ahorita a cargo de nosotros la iglesia de Cristo en Zacapu. Es nuestra responsabilidad y pues hay que atorarle, ¿verdad? Bueno, pues que Dios les bendiga. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran agregar. Ya al final de esto, pues ya le acompañaron a Pablo al barco y ya se acabó el apóstol Pablo en Éfeso. Se dice que después el apóstol Juan también llegó a Éfeso. Parece que por ahí, incluso en esa ciudad fue donde murió ya de viejo. Juan también tuvieron mucha bendición de parte de él. Después de que les dicen las palabras de que regresaran a su primer amor, se dice que sí, efectivamente la iglesia de Éfeso otra vez volvió a reconstruirse, volvieron a corregir eso y otra vez siguieron trabajando mucho para el evangelio de Jesucristo. Entonces la iglesia de Éfeso es una iglesia muy bendecida, muy fuerte, un modelo a seguir para todos los cristianos. Cada que escuchen la iglesia de Éfeso, pues tengan en mente eso, que fue una iglesia muy fuerte. Y pues hay una carta a los Efesios, ya después vamos a ver qué Pablo les instruía o qué les decía en esas cartas, bueno, en esa carta, ¿verdad?, que tenemos registrada. Hay muchas cosas que podemos hablar todavía acerca de Éfeso. Bueno, pues vamos a tomar un pequeño receso. Ahorita ya nada más vamos a participar de